6 de la mañana, 48 minutos. Este primer trimestre del año deja una enorme preocupación para uno de los sectores que jalona con mayor fuerza la economía del país, el constructor. El señor Guillermo Herrera es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Constructores. Presidente, qué gusto tenerlo acá, aunque no para hablar de este tema que está dejando una inmensa preocupación. Hace unos minutos estábamos hablando con el presidente del Consejo Gremial, el señor Bruce McMaster, y calificaba lo que está pasando con el sector de la construcción como una catástrofe. ¿Cuál es el panorama? Alejandra, buenos días. Y sí, como usted lo dice, el sector está en crisis hoy. Hoy tenemos un sector de la construcción postrado, en crisis, con caídas dramáticas que han venido afectando no solamente la posibilidad de muchos hogares que tenían antes para acceder a una vivienda de interés social, sino que ya empieza a afectar de manera preocupante en los niveles de empleo. Sí, comencemos por explicar estos tres indicadores que son tan importantes para el sector de la construcción: lanzamientos, ventas e iniciaciones, que alimentan además este cuarto ítem que ya vamos a hablar de él. Bueno, Alejandra, los lanzamientos son la nueva oferta de proyectos que salen al mercado. Para el primer trimestre de este año, entre enero y marzo, vemos que tiene una caída que supera el 30%, se contraen en un menos 34%. Las ventas, que son muy importantes. En Colombia se vende para poder salir a construir y las ventas caen cerca de un 18%. Pasamos de vender 38.000 unidades entre enero y marzo del 2022 a vender 32.000. Que es además el promedio más bajo de los últimos 15 años. Sí, 15 años. Hay un retroceso importante. Un retroceso muy importante de un sector que venía creciendo porque había unas políticas de vivienda muy responsables que buscaban que cada vez se hiciera más vivienda de interés social en el país. Hoy estamos haciendo menos vivienda de interés social, que empieza obviamente con un deterioro de las ventas y de las iniciaciones de obra. Este indicador es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que caen las iniciaciones, caen el número de personas que salen a trabajar en obra. Este es un sector que emplea muchas personas, sobre todo personas con bajos niveles de calificación, obreros en obra, que dependen de esto para poder hacer mercado, para llevar a sus casas. Y como lo veíamos, hoy tenemos los niveles más bajos de actividad. ¿Cómo entender este ítem justo cuando la demanda de vivienda es mayor, cuando hay mayor población, cuando además el fenómeno de la movilización entre ciudades, migrantes, crece? Entonces, ¿cómo se entiende que esto esté cayendo mientras que hay más demanda de vivienda, que se necesita más? Bueno, esto, como tú lo dices, nos debería preocupar a todos, porque en Colombia vamos a empezar a crecer al nivel de unos 350.000, 370.000 nuevos hogares que van a llegar a las ciudades cada año. De aquí al 2035 se van a requerir más de 4 millones de viviendas y seguramente más de la mitad, mucho más de la mitad, son viviendas de interés social. En un país donde los hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos solo pueden comprar con subsidio. Y si no hay esas políticas que permitan que los hogares tengan una vivienda formal, o vamos a ver un incremento de los arriendos con mayores costos o un incremento de la informalidad, de asentamientos informales que afectan también la sostenibilidad ambiental de nuestras ciudades. Y por eso acá ponemos de relieve que mientras que el nivel de ventas cae, el número de hogares no propietarios sigue creciendo, y donde quizás es más alarmante, bueno, si ya el hecho de que las personas no puedan acceder a casa propia es un factor que es motivo de preocupación, el hecho de que hayan barrios no formales o viviendas no formales es mucho más complejo todavía. Es complejo y es insostenible y costosísimo para el Estado después llegar a ponerle servicios públicos y a mejorar las viviendas que se originan en asentamientos informales. En asentamientos informales, bueno, usted también hablaba hace unos segundos acerca de lo que el impacto que esto refleja en el empleo. Este es uno de los sectores que más empleabilidad genera en el país, formal y a través también de otras empresas, o sea, satélite. ¿Qué está pasando a nivel de empleo? Bueno, ya empezamos a ver un deterioro importante en los niveles de empleo. De hecho, este es un sector que para el año 2022 estaba generando 1,5 millones de empleos directos en la construcción. 70% de esos empleos eran mano de obra, ¿no?,
obreros de la construcción con niveles de calificación más bajitos. Esto es muy importante, sobre todo para los hogares que van migrando de ciudad en ciudad. La primera oportunidad de empleo cuando llegan a una ciudad seguramente está en la construcción. Pero adicionalmente este sector, por condiciones de encadenamiento con otras industrias, genera 2.400.000 empleos indirectos más. Estamos hablando de cerca de 4 millones de empleos que dependen del sector de la construcción. Entonces, cuando llegamos a niveles de ventas tan bajitos como los que tenemos hoy, que son los más bajitos en 15 años, y nos devolvemos, si queremos, al nivel de actividad que teníamos en el 2011, pues en el 2011 generábamos 1 millón de empleos directos. 500.000 plazas perdidas. Lo que nos haría pensar que tendríamos alrededor de 500.000 puestos de trabajo en riesgo si no se toman correctivos para recuperar la senda de crecimiento. 500.000 puestos de trabajo en riesgo por la crisis que hoy enfrenta el sector de la construcción en el país, pero ya hay 50.000 que se perdieron. ¿Cómo salió esta cifra? ¿Qué pasó? ¿En qué mes? Estas son las cifras del DANE a febrero de este año. Arranca, digamos, con un reto grande de recuperación de empleo del sector. Ya empezamos a ver cómo se empieza a deteriorar en febrero. E incluso si uno lo mirara en promedios mensuales de lo que se viene generando de empleo en el sector, podríamos decir que para el año 2023 el sector generó apenas 19.000 empleos por mes, todavía en positivo. ¿Por qué? Porque tenemos una acumulación grande de ventas, de viviendas que todavía están en obra en este momento. Promedio, pero en el año 2022, Alejandra, se generaban 60.000 empleos mensuales en promedio. La brecha es abismal. Entonces empezamos a perder capacidad de generación de empleo en el sector de la construcción. ¿En qué momento llegamos a este panorama, presidente? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las acciones que no se han puesto en marcha para que hoy estén haciendo ustedes este SOS? Bueno, hay varias razones que nos han traído a esta situación hoy. Primero, pues las condiciones macroeconómicas que ha enfrentado la economía nacional, el incremento en la tasa de interés, el incremento en las tasas de crédito hipotecario que ha hecho que los hogares pues tengan menos capacidad de compra, pero también los cambios en la política de vivienda, que ha introducido trámites que antes no tenía, como el Sisbén, y dos, que ha reducido drásticamente el número de subsidios o el número de viviendas que se subsidiaba año por año. Y justamente estamos viendo en este cuadro expuesto el índice de esos subsidios bis y no bis entregados y cómo han reducido significativamente, al punto de llegar a estar en este momento por debajo de cifras de pandemia. Sí, y si bien hay un esfuerzo importante en el plan de desarrollo del presidente Petro, que considera financiar 200.000 viviendas en los 4 años de su mandato, es decir, 50.000 en promedio por año, lo cierto es que en un momento de crisis como el que tenemos deberíamos incrementar el gasto en vivienda, como se hizo en pandemia. Durante los años de pandemia, en promedio, se financiaron 105.000 viviendas por año bis y no bis. Hay que decir eso. Pero incluso si lo miramos en un contexto más amplio, entre el 2013 y el 2019 eran 80.000 viviendas bis y no bis que se subsidiaban por año. Bis, de estas eran 68.000 en promedio. Pero estamos teniendo una caída muy rápida, muy pronunciada, que nos lleva a un niveles de 50.000 y que claramente pues le está poniendo de alguna forma un freno a una locomotora que venía a 105.000 viviendas por año. Sí, claro. Hay, según su punto de vista como presidente de este sector, una política clara de reactivación y una política clara de crecimiento y necesidad en materia de vivienda en las ciudades, ¿de las ciudades? De las ciudades, sí. Y yo creo que esa es una de las cosas positivas que hemos visto en el arranque de las nuevas administraciones municipales y departamentales, y es que hay una apuesta muy grande. Lo que hemos visto es que entre gobernaciones y alcaldías, en todo el país, las principales, hay una apuesta de 104.000 subsidios territoriales para completar, ¿no?, lo que ya se empieza a sentir en el déficit territorial en empleo en esas entidades territoriales. Presidente, por parte del Gobierno Nacional, ¿hay una estrategia de reactivación clara? No, hoy no tenemos una estrategia de reactivación clara, hay que decir eso. Hay anuncios que se han venido impulsando, como la preasignación de subsidios para viviendas hasta de 117 millones de pesos, las que llamamos viviendas de interés prioritario, Alejandra. A la fecha creo que se han preasignado menos de 500 unidades para entregar en 2025 y 2026. Vemos un repunte muy leve de la vivienda de interés prioritario.
1.200 unidades en este primer trimestre, que es menos del 4% de las ventas totales. Yo creo que hay que estimular la BIS, la no BIS, y claramente eso no se hace con crédito constructor, se hace con más recursos para que los hogares puedan ir a los bancos, les presten y puedan comprar. Para despedirnos, y por eso titulamos este tablero como La casa en el aire y el SOS que ustedes lanzan, pero toda crisis trae una oportunidad de ajustar tuercas y salir adelante, y es eso que ustedes están proponiendo hoy. Con ese mensaje quiero que nos despidamos, y es la acción y el llamado al gobierno para comenzar por lo menos a ponerle freno y a ver si empezamos a reversar este panorama. Sí, Alejandro, yo creo que aquí hay tres cosas muy rápidas que hay que hacer, o contar muy rápido acá. Primero, que haya certidumbre frente al diagnóstico que tiene el sector, porque mientras en el Ministerio de Vivienda piensan que la cosa anda bien, pues en el Ministerio de Hacienda dicen que este sector está en cuidados intensivos, entonces genera algo de incertidumbre no saber cuál es el plan del gobierno para el sector. En segundo lugar, deberíamos estar trabajando con el gobierno nacional y las entidades territoriales en canalizar todos esos subsidios, esos 105.000 subsidios de las entidades territoriales, con una inversión de más de 1 billón de pesos para la ciudadanía, y sobre todo impulsar un plan de reactivación que permita que los hogares que hoy no pueden comprar porque las tasas estén altas puedan tener un subsidio a la tasa de interés que sin duda para el gobierno nacional no tendría una inversión de más de 1 billón de pesos que se paga en 4 años. Unidad de criterio entonces para un trabajo mancomunado y que, Dios mío, que por lo menos esta casa se aterrice. Muchísimas gracias, presidente, por venirnos a esbozar este panorama, pero sobre todo por dejar sobre la mesa las acciones y el llamado al gobierno nacional. ¿Cómo está, Alejandra? Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Doctor Herrera, Alejandra, gracias. 7 de la mañana en punto. A esta hora abrimos esta primera ventana deportiva.